hay que leer muy bien las elecciones del último domingo. No solo el peronismo lo cagaron a palo, la gente no va, no le despierta ir a votarlo, no hay a quién votar, no hay un liderazgo que antagonice con Milei. El tipo es muy factible que llegue con 22 meses de caída de consumo, otro registro récord. No va a sacar un 50, no va a sacar un 45. Es decir, se le puede ganar. Se le puede ganar. Y si ganas, frenas el hambre, frenas la barbarie, porque son bárbaros el tipo. Ahora, si el peronismo no cambia, no se renueva, no propone algo distinto, Milei va a ganar y va a convertir este país en Zambia. En Zambia. Y ojo que no lo digo, yo no digo que la responsabilidad es de Cristina, porque a veces dicen, ¿la quiere jubilar a Cristina? No, ¿cómo se va a jubilar? Cristina va a luchar por el poder hasta el último día, como luchan todos los políticos de raza en la historia argentina y en la historia del mundo. No es responsabilidad de Cristina. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que ella está haciendo en los últimos años, pero no se me pasa por la cabeza que Cristina se jubile. Cristina es parte del paisaje, es un actor protagónico de todo. El tema es qué hacen los demás con eso. El tema es qué hacen los demás con eso. ¿A dónde está el líder que ocupe ese lugar, que seduzca, que entusiasma? Digo, si alguien quiere liderar, tiene que mostrar carácter. ¿Sí? No pedirle a Cristina correte, no, tiene que mostrar carácter. Tiene que mostrar ideas. Tiene que venderte un sueño. Tiene que ilusionarte. Tiene que darte esperanza. Tiene que decirte cómo. Milei deja un espacio enorme a la izquierda de él. Enorme. Enorme. Para que vos le propongas a la gente otra cosa. Vivir de otra manera. Volver a ser clase media, a ir a la cancha, a ir a un restaurante, el buen vivir, las horas de ocio. Nadie habla de eso. El derecho a vivir bien. Bueno, eso no está. Eso no está en la Argentina. Y si en los próximos meses no hay un armado firme que diga, che, muchachos, no podemos esperar a 2027, porque estos tipos van tan rápido que en 2027 no vamos a tener país. Si eso no pasa, si no se empieza a achicar el daño, si no hay un triunfo contundente de la oposición, y cuando digo de la oposición digo no solo del peronismo, porque cuando hay un gobierno fascista, sí, para mí es fascista, tiene que haber un frente antifascista, con el liderazgo que se elija en ese momento. A mí me parece que lo que acaba de pasar, que es que se le despejó el camino a Milei para llegar con una inflación muy baja a las elecciones, y que el peronismo viene de perder 5 elecciones cagado a palo, nos está mostrando un futuro muy oscuro. Y que si hay un liderazgo en ciernes, tiene que saber que la hora es hoy. Que no hay tiempo para perder. Que vienen degollando. Y que el gran perdedor es el campo popular, es el trabajador, es el niño, es la persona mayor. Entonces hay que dejar las estrategias a un lado y tener la sensibilidad para reaccionar ya mismo. Porque lo que te mostró el domingo es que el peronismo, hoy por hoy, está destruido. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿Qué Roberto. tal, Roberto? ¿Cómo Buen estás? día, Roberto. Fer hizo una nota esta mañana en el Destape. La vi, sí. Me parece que ahí hay 2 o 3 claves, ¿no, Fer? Estoy hablando con gente, incluso con algunos que habían participado de las intervenciones de los distritos de Jujuy y Salta, que me parece que fueron lo más catastrófico, ¿no? Porque en Chaco, por ejemplo, Capitanich no solo quedó segundo a unos puntos, sino que si hubieran juntado las dos listas del peronismo, estaba en una situación casi de empate. Bueno, no es menor que no se junten. Claro. Claro, también. También. Bueno, ahí había varias versiones de por qué un grupo de intendentes había hecho una lista paralela, porque bueno, hablan de los fondos que maneja la gobernación, que eso tiende a dividir. Bueno, Capitanich dijo una cosa, ¿no? Dijo, en vez de tener una propuesta para las mayorías, este gobierno potencia las divisiones del campo Que le va a echar popular. la culpa a Milei. Y claro, si perdimos por 1000 ahí tiene lógica. Ahora, claro. vos pensás, disculpa que te interrumpa. El peronismo hace años que perdió el centro, ¿no? Nadie lo quiere en el centro, o por lo menos no quiere a la versión kirchnerista del peronismo. Después empezó a perder el sur. Ahora pierde el norte. Impensable
Impensable. Entonces se va volviendo un partido del conurbano, de la tercera sección, así chiquito. Entonces no sos una opción de poder si estás ahí chiquitito. No, pero lo increíble es que provincias que gobernó durante muchos años, que son estas 4, saque 6%, Claro. 7%, porque tenía un piso, era lo que yo hablaba con la gente que había participado en la intervención. Yo digo, el peronismo tenía un piso, 25%, menos que eso no podía sacar en esas provincias con tanta tradición. Salta es una provincia peronista, bueno. Me decía, bueno, lo que pasa es que estamos en un proceso de renovación, Sí. optamos por poner caras no conocidas. Eso es lo que no se verifica tanto igual, el proceso de renovación. En Jujuy, la cara visible es Rivarola, muy conocido por los jujeños. Claro, pero no fue y candidato. así se votó. No Bueno, fue es candidato. la cara conocida del peronismo en Jujuy. Claro, estuvo en esa reunión que armó Cristina Bueno, acá por en eso. febrero en el Instituto Patria Rivarola. Estuvieron todos, Snopek, Rivarola, todos los No que se ya verifica conocen. lo de la renovación, pero aparte... Pusieron quiero- una chica, bueno, de Sí. candidata. Está Una- bien, pero no es la cara del peronismo en la provincia. La cara del peronismo en la provincia en Jujuy sigue siendo Rivarola, ahora más que nunca potenciado por un acuerdo. Yo les pregunto lo siguiente, porque esto no nace de este proceso electoral. ¿Cuántas provincias maneja el radicalismo? Nosotros tenemos al radicalismo Santa Fe. como un espacio político diluido después del 2001 sin Jujuy, posibilidad Chaco, de gobierno nacional, ¿no? Tiene Mendoza. 5 provincias. ¿Cuántas provincias gobierna el peronismo? 5. Bueno. Ahora, si vos le preguntás a cualquier peronista, el peronismo es una opción de poder real y el radicalismo es marginal, testimonial. Bueno, hoy por hoy comparten la misma fisonomía. Claro. Yo entiendo que esto lo digo como provocación, pero al mismo tiempo también como alerta, porque el radicalismo decidió burocratizarse, transformarse en eso que Milei llama el partido del Estado. Mira, voy a hacer una El pregunta. radicalismo decidió Voy a hacerlo hacer como una estrategia de pregunta supervivencia. antipática, ¿no? La intervención va y propone algún personaje que piense que puede ser una buena elección y abajo pone la gente de la cámpora. Entonces la cámpora va y dice, bueno, yo tengo un diputado, un senador, 3 concejales, un intendente, qué sé yo. Una vez que tiene todo eso, ¿le conviene que el gobernador sea peronista? Porque si el gobernador es donde los gobernadores son peronistas, los diputados, los concejales son del gobernador, no son del, No, el jefe de ese concejal no es el no es la cámpora, es el gobernador. Sí. ¿Cuándo la cámpora tiene poder sobre eso? Cuando el gobernador no es peronista. Claro. Entonces, el plan de la cámpora de ir buscando territorio hoy antagoniza con el plan del peronismo de volver al poder. Bueno, pero ahí hay una cuestión que venimos advirtiendo hace mucho, que es el exceso de tacticismo y la falta de estrategia. Y no tenés estrategia cuando no tenés un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro del peronismo? No solo ganar una elección, porque ya vimos que en el 19 se ganó la elección y después, al no tener el largo plazo pensado, el resultado fue peor. Ganar y no poder estar a la altura de las expectativas que pone la sociedad en vos termina llevando a un escenario peor como con Milei, y definitivamente es lo peor que podría pasar en 2027. Entonces me parece que, de nuevo, no podemos sorprendernos de la falta de largo plazo cuando desde hace mucho que no hay una idea de hacia dónde ir. Y además en este contexto es peor, ¿no? Porque la gente ya está desencantada. 2019 ya pasó, entonces vos necesitás reencantar a las personas para que incluso vayan a votar. Hay un estado de resignación en la gente. Y el que quiere discutir esto es denostado, odiado como si fuera por Milei. Yo contaba recién con Ari, este chico Matías Mouset de Gelatina, osó plantear si había sido buena la intervención en las Dio provincias. datos, además. Y lo insultaron, lo degradaron. Entonces, ese lugar iba a ser ocupado por Quintela. Estuvieron 4 o 5 meses trabajando por ahí. Y un día lo sacaron a patada. Dije, mirá, flaco, vos no tenés papeles, tómatela, qué sé yo. Y la verdad es que con esto que hay ahora, olvídate. Claro, porque aparte quedó como una intervención de la provincia del AMBA a los peronismos de Jujuy, Salta, qué sé yo. Y Sí, es así. Sí, claro. los interventores eran el Tano Menéndez, Sergio Berni, Aníbal Fernández. Pero Fernández. se ve como lo Cosa que que no es es. muy querido, Vos te, ¿no? Que vos te la- imaginás, vos sos Saltén y te dice, che, olvídate, tengo la solución. Acá el que viene a organizar todo es Bernie. Porque si ¿qué va a hacer? ¿Nos va a cagar a tiro? ¿Venía en la moto? O sea, ¿por qué Bernie es un tipo que va a organizar Igual, Salta? Es el, ¿no? Igual, No sé, pero lo de Aníbal todavía me parece más razonable, porque es un político. ministro del tipo, Interior. ¿no? Fue ministro del Interior, claro. Lo de Bernie me parece increíble. igual, Nada permítame- personal con Bernie, pero no veo cuál es
el mérito de Bernie para ir a hacerse cargo de Permítame Salta. reiterar un matiz. Si pensamos que el problema fue solamente la intervención, también estamos cometiendo un error. Ese 7% es el fruto de muchos años de malas decisiones, de complicidades, de no hacer lo que hay que hacer y sobre todo de la falta de un proyecto nacional, de un proyecto común, de algo estratégico, de algo que le dé ganas a la gente de decir, che, si votamos a esta gente las cosas van a ser distintas y no más de lo mismo. Pero la intervención en Jujuy deviene de un clamor dentro del propio peronismo después de la complicidad explícita del peronismo jujeño con De Rivarola. Morales, claro. Y para arreglar el problema fueron y se asociaron con bueno, Rivarola. entonces, Y con la intervención Vidal tenía una... sigue presa. Por ¿Cómo eso, va a ser atractivo por votar al eso. peronismo? A eso voy. La intervención de Jujuy estaba justificada por estas condiciones previas. Ahora, no se modificaron las condiciones previas, se empeoró el problema porque se empoderó al que se suponía era el intervenido. Pero además hay otra cosa. Decía recién Fer, y para mí es clave esto. Se percibe como una intervención de los porteños sobre la política local. Se percibe, y con razón y con justificación, que la política está a años luz, de lo que le interesa a la política está a años luz del metro cuadrado de interés de las personas. Y eso está en la base del ausentismo, de la caída histórica de la participación electoral, por lo menos los 5 procesos electorales que vimos hasta ahora, y está en la base del reproche al peronismo. Porque hay que reconocer también que cuando Milei habla de partido del Estado, y es cierto que cada cual tiene su acepción de lo que dice Milei, pero conecta con algo que mucha gente ve y que vio en los últimos 5 años, que es que aquel que se dedicaba a la política en cualquier estadio de participación, de puntero a dirigente o a legislador o a gobernador, mejoraba sus condiciones materiales mientras la mayoría las empeoraban. Y eso es una realidad incontrastable. Yo ayer eso es verdad. Yo ayer quise no es que la hablar- gente ve mal. Quise hablar No. largo con Grabois, porque Grabois es el que no tiene vergüenza en presentar algo absolutamente antagónico. ¿No? Hablar de la reforma agraria, porque te corren tan a la derecha que después veo que todo el mundo termina acomodándose diciendo, bueno, sí, pero qué sé yo, por ahí hay que acomodar algunas cosas, por ahí no tenemos que tener déficit, por ahí las leyes laborales ya no sirven más, qué sé yo. Entonces terminás entregando el rosquete. ¿viste? ¿Pero qué tiene de malo Bueno, no hay reconocer? nadie que corra los límites de la discusión Grabois. hacia la bueno, claro, Grabois, hacia la izquierda. Siempre contamos esa historia de cuando vos estás discutiendo en unos márgenes y hay alguien que corre ese margen. Bueno, si vos elegís irte hacia el centro para quedar en el centro de eso que se corrió, bueno, te corriste hacia la derecha. Nadie está empujando para el otro lado. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso, perdón. A ver. En los últimos años en la Argentina se discutió un impuesto a los más ricos, se discutió la reducción de la jornada laboral. Es decir, ideas no faltan. Fueron unas jornadas en el Congreso, la jornada. Bueno, está bien, pero digo, ideas que corran la ventana no faltan. Lo que falta es una estructura política capaz de articularlas entre sí e impulsarlas. Digo, Disculpame, porque... bueno, pero disculpame, pero vos no podés poner a Alberto Fernández como presidente y después pedirle que ponga un impuesto para todos los empresarios. A eso me refiero con la falta de una, de una mirada estratégica. Pero a lo que voy es, ¿cuál era la diferencia, ¿sí?, entre la discusión de la jornada laboral con la discusión sobre quemar el Banco Central cuando la gritaba Milei solo en un canal? Pero Nico, yo pará, lo lo que pasó también en el gobierno anterior, que nosotros lo contamos, es, había un quilombo con los salarios. Digo, trabajadores pobres no es de Milei. Milei heredó trabajadores pobres, los empobreció más. A esos trabajadores pobres se discutía, efectivamente, alguien planteaba suma fija, ¿se acuerdan? Discutíamos fuerte acá suma fija. ¿Quién frenó suma fija? ¿El sector empresario ¿La o lo CGT? frenó un gobierno peronista a pedido de la pedido de la CGT? CGT. Pues digo, ahora estamos contando ahora estamos contando, para mí por lo menos, y coincidamos hace un rato con Roberto, una de las noticias importantes es que el gobierno está frenando un aumento de los trabajadores de comercio. El gobierno peronista, que venía a representar a los trabajadores, frenó un aumento de suma fija. Lo frenó el gobierno a pedido de la CGT. O sea, una cosa Lo cual eso es no peor hace más que que esto. reforzar mi punto. Si hubiera una estrategia clara, si hubiera un norte claro, si se estuviera claro cuál es el sentido de un gobierno peronista, para qué está, jamás se hubiera dado esa situación. Sí, pero ¿saben al no cuándo haber fue? esa estrategia Sí. clara, al ser todo una cuestión de quién tiene un poquito más de poder en la interna, entonces esos movimientos se hacían no en función de que la gente estuviera mejor, sino de tener un poquito Pero, más de poder en la interna. Está lo que dice Roberto y quiero enfatizarlo. ¿Saben cuándo fue la última vez que un gobierno no homologó una paritaria? La En dictadura. la dictadura. En el 75. Antes de la dictadura. Antes de la dictadura. Y la consecuencia de la no homologación de la paritaria fue un paro general y el despido o la renuncia de Celestino Rodrigo y López Rega.
Eran dos figuras importantes del gobierno, ¿no? El primer comunicado Entonces- de Videla fue liberación de tarifas y precios y congelamiento de salarios. Claro. Yo lo que digo es que no estoy hablando de que aquel ejercicio derivó en algo necesariamente positivo. Lo que estoy diciendo es que en la Argentina de hoy nadie se imagina un paro general porque no se homologue una paritaria. En el mundo No pararon de ni hoy, los no comentarios Ahora, ni los de yo lo que comercio. no veo, Porque mira, ya la industria yo diría, organiza Pero de este otra medio millón de forma, trabajadores el que poder sindical involucra es el otro. sindicato de comercio, que iban a tener una paritaria que no llegaba ni siquiera a empatar la inflación, porque estamos hablando de estos números. Eran paritarias con menos del 2% mensual, con una inflación de marzo del 3,7%, hay que ver cuánto sale hoy, pero no va a ser nunca abajo del 2%, por lo menos no en estos meses. Ese medio millón de trabajadores que le va a ir y va a votar a Dorni, que Es le que ese bajó es el asunto. nominalmente Sí. su salario. bueno, pero hay un problema de representación. Digo, si vos mirás la sociedad, digo, los dueños de restaurante le va mal, los dueños de pyme le va mal, al ingeniero le va mal, a la escribana le va mal. Digo, hay mucha gente que está disconforme con el gobierno y que le está yendo muy mal. No encuentra ese lugar de representación. Por eso no va a encuentra ese votar. lugar de representación, pero además encuentra un valor muy alto en lo que vos planteabas de la estabilidad. Porque vos hablás con los comerciantes de la costa atlántica que pasaron un verano tremendamente malo, con muy caída de ingresos tremendo, dicen, pero puedo programar el año. Dice, lo que saqué lo puedo programar para el año. Tengo una forma de ordenarme. Y eso es un valor que del otro lado nunca se percibió como La un estabilidad. activo tan Bueno, ayer importante. lo cortaron a Dul en Juliana, y yo no voy a defender a Dul porque ni lo conozco, no sé cómo piensa, nada. Pero lo cortaron en Juliana. Dul es un periodista periodista deportivo. Gastón Edul, sí. Sí. Lo cortaron en Juliana porque dijo en un programa de televisión que en su experiencia personal la estabilidad era un valor. Porque sus amigos se iban del país porque no podían ahorrar nada. El recorte de clase media alta, de alguien que tiene capacidad de ahorro y que con la estabilidad encuentra una forma de ahorrar. Pero la clase baja también encuentra Por la eso, estabilidad. por eso digo, la estabilidad es un valor y discutirlo es una tontería, sobre todo porque la inestabilidad... Pero acá se discutió, decían, bueno, la inflación mientras el salario suba no Bueno, importa. pero el tema es, porque una cosa es la inflación del último tramo del gobierno de Cristina. Argentina hace 15 años que no crece, le pregunto a ustedes, los Más o menos, sí, 15 años que no 2012. crece. Bueno, la inflación del último tramo del gobierno de Cristina, si querés del segundo mandato de Cristina, que no fue todo el mandato con inflación, pero ponele, era una puja distributiva nítida. Con Bueno, de hecho, los trabajadores de disputando... hecho, hubo un empate en esos 4 Claro, años. hubo un empate, ¿no? un O sea, empate. En el gobierno de Néstor hay una suba del salario real del 36%, en el primero de Cristina hay una suba del 6% real y en el segundo de Cristina no hay suba, hay empate. Hubo puja distributiva en aquel proceso inflacionario devenido aparte de la crisis del 2008. No hubo puja distributiva en el proceso inflacionario del gobierno de Alberto Fernández. Son dos procesos inflacionarios distintos, digamos, con orígenes distintos y con consecuencias El distintas. proceso Se inflacionario actualiza. del gobierno de Alberto Fernández pasó de todo. Pasó una pandemia que obligó a Por eso. emitir el equivalente a una base monetaria entera y pensar que eso no tiene impacto. Una inflación a nivel internacional. Una inflación internacional Pero que ahí- fue la más alta. Está bien. No Ahí hubo el, puja distributiva. ahí el problema es político, porque en vez de discutir el valor de la estabilidad, lo que hay que discutir es si realmente hay estabilidad ahora, que no la hay. Aunque la No, mayoría es de la los estabilidad medios del cementerio, ya no lo hay hablamos. ni siquiera No, estabilidad, es un tenés cementerio- 3% de inflación, es la inflación que tenía en el segundo mandato de Contra lo que Cristina. venía, está Contra, bien. en los últimos 10 meses de lo que venía. Pero- Estamos teniendo la inflación pero- de Guzmán. pero pará, acaba si de con decir- Guzmán era una tragedia, es una tragedia Pero ahora ¿qué está también. diciendo Alonso? ¿Qué está diciendo Alonso de la percepción que tienen las personas que la pasaron pésimo por la estabilización del cementerio? Aquí la calificamos del primer día como un plan de estabilidad por inanición. Por eso. El primer A ver, día dijimos, es un por plan eso. de estabilización Hoy- por inanición. Hoy estás mejor que en diciembre de 2023, que en enero de 2024. No, está ¿sí? peor porque vendés menos, pero tenés Está- no, estabilidad. está mejor en términos de que en ese momento había 25% de inflación, de que no Sí, se sabía sí. si el gobierno duraba, si el país duraba Sí. y todo eso. Pero si uno lo pone en perspectiva, y para eso sirve la política, te tienes que decir, mira, en 2021 la gente fue a votar enojadísima con un gobierno que tenía una inflación más baja que esta. Y eso no lo cuenta nadie. Y eso no lo cuenta nadie porque seguimos teniendo el mismo problema que durante el gobierno del Frente de Todos, que es que nadie defiende ni siquiera las cosas, no te digo defendibles esa gestión, las que son defendibles en
con que efectivamente sí es el peor gobierno de la historia, como se quería decir del anterior. Entonces, cuando se dejan tirar la vara tan a la mierda, después no hay una vara para decir, che, miren que ahora estamos peor en un montón de cosas que hace 3 años. En un montón de cosas que hace 3 años. Y no estamos más estables No que sé hace si 3 es tan años. importante lo que nosotros evaluemos. La No, evaluación, la evaluación de la sociedad ya está bastante nítida. Pero la evaluación de la sociedad está mediada No, pero digo, por una disputa de mensajes. La en mitad de la agenda gente no pública. fue a votar casi en ninguna elección. Para mí ese es un dato Bueno, tremendo. si la mitad de la gente no va a votar, y sobre todo los sectores populares, hay un informe de Hugo Baime que estuvo dando vueltas por estos días, donde justamente se discrimina quiénes no fueron a votar. Ujú. Y el informe hace foco en que los sectores populares son los que no tienen interés por ir a votar. Claro. Vinculado a un informe de Federico Aurelio donde se encuestó la vocación de participación. Se encuestó, se le preguntó a las personas, en vez de a quién va a votar, si va a votar. Cosa que es bastante exótico, no se pregunta eso habitualmente. Creo que la encuesta se publicó el fin de semana, la de Aurelio. En ambos casos coinciden que son los sectores populares los que no tienen interés en ir a votar. Claro. Y los que van a votar son porque... Macho, los que no funciona la están yendo a maquinaria votar son electoral. los peronistas. Exactamente. Los que antes votaban al peronismo. Los que antes votaban al peronismo. ¿Por qué Bueno, dejaron de votar al peronismo? Es la pregunta que se hacía Roberto y me parece que en términos de... obviamente es multicausal, no hay una sola causa, la falta de liderazgo, de representación, la lejanía entre las condiciones materiales de quienes participan en política y de quienes no, eso es central, muchachos. Son trabajadores precarizados también. Trabajadores muchos, precarios. que no se sienten representados El por el efecto de la peronismo. pandemia, la idea de que había personas que disfrutaban de la pandemia cuando todo lo demás la Pero padecían. Todos esos son hechos que ya están, no Bueno, se pueden modificar. está bien, pero eso Ahora, tiene hay algo que sí consecuencias. se puede modificar, que es dejar de hablar de lo mal que se hicieron las cosas antes para empezar a hablar de lo bien que se pueden hacer hacia adelante. Porque dar una perspectiva a futuro, hoy claro, sí, el sí. país se discute entre dos fuerzas. Una, en la cual todos dicen que todo lo que dice el líder es genial, que todo lo que hace es maravilloso, que está estabilizado, que el país va a ser una potencia, y otra diciendo, somos una mierda, fuimos una mierda y no se nos ocurre nada para adelante. Y hasta a mí me dan ganas de decir, che, loco, bien, pero el que- ¿entendés? está bien, O sea, y ahí no estás lamentándote ni de la pandemia, ni del tango, ni nada, estás empezando a proponer algo que pueda ser positivo hacia adelante. Pero es lo que le decía Grabois ayer a Roberto. Y sí, Grabois es de los pocos que trata de romper No, con pero esa digo, vos tenés dos status objetivos que quo. son simultáneos. Proponer futuro, pero frenar el daño del presente. No se está haciendo ninguno de los dos. Bueno, por eso. El resultado en de la términos selección del domingo está es bien. ninguno de los dos. Volvamos a una A mí me lógica- parece en serio que el dato de la cagada a palo que se comió este chico Matías te muestra lo difícil que es cambiar algo en el peronismo hoy. El menor te corres a mí me lo hacen siempre, me importa un huevo. Y el Traidor. A mí lo que me sorprende es que el después del calificativo gobierno este de es Menem, traidor a cualquiera que plantee algo, ¿no? Sí, disculpa. no, es que después del gobierno de Menem, la salida que eligió la gente fue la continuidad con De la Rúa Claro. frente a la alternativa que le proponía Duhalde. Claro. Entonces vos tenés que entender de que hay un conjunto de la sociedad que tiene un valor que es distinto al de la militancia y el estado revolucionario permanente, el estado de alteración permanente. Hay un sector mayoritario de la sociedad y que no es solo la clase media y la clase alta, es también las clases populares que encuentran en la estabilidad y que encuentran en la previsibilidad un valor más alto que el que estar todo el día en la militancia confrontativa, el cual podemos sentirnos nosotros a gusto, porque creo que todos los que estamos en esta mesa estamos dispuestos a dar el debate todos los días, las 24 horas, y si es necesario, como dijo alguien, la noche también. Pero no es el resto de la sociedad el que quiere eso. Frente al gobierno de Menem, la salida no fue la propuesta que hizo Duhalde de un gobierno que privilegiaba la producción nacional, que privilegiaba el trabajo, No. que privilegiaba el desarrollo. Fue decir, manteneme todo como está. Claro. Entonces, el debate y el desafío ahora es lo que planteaba recién Nico, ¿cómo hacemos a generar la idea de que la sociedad necesite creer que la estabilidad no le alcanza? Porque ese es el gran desafío, convencer a la sociedad de que hoy esta pseudoestabilidad, porque como bien planteamos, Esta no estabilidad, existe, claro. claro, esta estabilidad no sirve. Había una pregunta que creo que la hacíamos a fin de año pasado, era ¿qué preferís? ¿Inestabilidad y llegar a fin de mes o estabilidad y no llegar? O sea, ¿se acuerdan? Digo, la inflación del 200% de masa, Claro. que era tremenda porque no sabías cuánto costaban las cosas, Claro. pero las podías comprar.
Alguna gente sí, muchas no. Es verdad, pero había ahí una... O esto, sabés cuánto cuestan las cosas, pero mirás por la Lo que vidriera. pasa es que aparece aparece el crédito. Ayer me No, metí, pero me aparece también- metí en Mercado Libre, se van a reír de mí, para comprar una crema. No, está muy bien. Me da piel seca. Sí, sí. ¿Pero por qué? Por Mercado Libre. 12 cuotas. No le hagas- 12 cuotas. no le hagas Porque no chivo, voy a los comercios yo. 12 cuotas menos para comprar una Pero crema, puede ser loco. tienda nube. Claro. 12 cuotas. Roberto, aparece otra Sin cosa interés. también. Sí, sí. ¿Qué querés? Sí, sí, aparece. Para mí aparece Yo por otra una cosa crema que te es lo más voto, preocupante. Y está muy bien. Para mí aparece otra cosa que es lo más 18 importante. cuotas en ropa deportiva, dice el Tano. Que no podemos por ahora romper, que es el individualismo. Ari decía, prefiero la inflación de 200% y que llegara a fin de mes o la estabilidad y no llegar a fin de mes. No, yo planteé la pregunta. Pero, No sé, bueno, yo planteaste la prefiero- pregunta yo y prefiero la baja respuesta inflación y es, llegar. claro, la respuesta es, déjame que yo me las arreglo. Claro. Ah, sí, sí. Igual hay En que ese contexto Pero es, es el Eternauta, ahora estamos dando vuelta con eso. el héroe colectivo. Pero hay que sumar algo para mí a eso, que es el porcentaje de no participación. Porque ahí hay un caldo de cultivo. Hay un montón de gente que no se siente representada por este gobierno, no se siente representada por esa estabilidad, porque si no hubiese ido y hubiese votado el oficialismo. Y que no se siente representado por nada. Y que dice, ¿para qué mierda voy a ir a votar si esta gente no me representa, no me puede resolver los problemas? Y hay una bronca ahí. Hay una cuestión latente. Vos lo Sí, traías sí. en el estallido del 2001, y hay algo ahí que ojalá se pueda canalizar por algo que sea superador. Yo no sé si va a existir eso, pero para mí sería muy tonto no encontrarlo en el análisis porque está ahí, está presente. ¿De qué se La trata? gente No, no- bueno, Claro que no se es puede. el paso posterior a la bronca. A donde ganó sacó 35%, tenés un montón de espacio para ganarle. Sí, Pero el claro. tema es ese, Pero la cuando anomia hay- es lo que viene después de la bronca. Vos primero te enojás y después decís, más sí, ya está, mátense. Cuando se da ese paso, volver a traerlos cuesta el doble. Es Además, difícil. la baja Cuesta el participación, doble. la baja participación es el triunfo del intenso de turno. ¿Cómo? Cuando hay baja participación general, el que triunfa es el intenso de turno. El intenso de turno es el que tiene alguna mística. Ujú. Que es esto que decía Nico antes. ¿Quién tiene mística hoy para su votante? Bueno, Milei. Milei. Lo tenés a Macri ayer. Lo de Macri ayer, o sea, el tipo se va a quedar con toda la derecha porque Macri se entregó. Macri está paseando con los penatos en todos los canales Está de haciendo televisión bullying a los a penatos, toda ya hora. hay que, ¿no? Pero la idea de él es venderla a los penatos. Mira, te vengo a vender a los penatos. Mirá que está bien, es seria, es rigurosa, está contra ficha limpia, que es prácticamente lo mejor que le puede pasar en la vida. Ahora mirá la cara del vendedor, ¿no? Míralo. El estudio me llamó llorando diciéndome, me quiero ir, basta, la política no tiene sentido. Le dije, serio? además, Sí, pero deja de estaba contar eso, quebrado. porque- Dejá de contar eso. No, bueno, pero eso es humano, eso es humano, Silvia, eso es humano. Vos sentiste, después por supuesto, a las 2 horas ya estaba de vuelta para luchar y pelear porque es una guerrera. Pero en ese momento. ¿Vos No, porque pensás, esa el tipo respiración anda, no puede permitirse. viste, como los vendedores de que dicen, bueno, te vengo a vender acá. Sí, que- pero no crees mucho en un producto. eso- Ya dijo que va a perder. Dijo que va a y perder. la cara de él, además, te da... Había, La cara de ella. yo no sé pobre. si conocen la anécdota cuando Menem le va a entregar el poder a De la Rúa, gana De la Rúa y Menem le invita a la Quinta de Olivos, ¿no? Y Menem, ¿viste? ¿Qué haces, Ricardo? ¿Sabés qué bien que vas a vivir acá? Mira lo que es esto, la pileta, las canchas, qué sé yo, la vas a pasar bárbaro, tenemos un montón de autos. Si querés te tomás el avión, vas a donde querés, vas a tener una vida fantástica. Fernando le dice. Fernando dice, no me digas que estoy muy preocupado, muy preocupado. El déficit fiscal es muy grande, cara. No es para tanto, la vas a pasar bien. No, estoy muy preocupado. Yo ahora voy a irme a tomar un avión, voy a ir a Estados Unidos y voy a contar la situación. Y Menem dice, vos estás loco. ¿Cómo vas a ir a contar? Le dice, ¿vos conocés el cuento del mono? Y le cuenta un cuento, ven, a De la Rúa. Dice, se encuentran dos amigos que hace un tiempo que no se veían, y uno le pregunta al otro, le cuenta bien a De la Rúa, dice, ¿cómo estás? Y el otro dice, maravilloso, estoy pasando el mejor momento de mi vida. Dice, todo me va bien, soy feliz. Pero ¿y cómo? ¿Cómo lo lograste? Dice, me compré un mono. El mono hace todo, dice, me limpia la casa, me hace la comida, le compra rosas a mi mujer, planea las vacaciones, plancha, lava, dice, es una maravilla. Y el otro dice, yo lo compro. No, porque el mono me hace feliz, yo no te puedo vender a mi mono. Y el otro dice, no, te compro $50.000, $100.000. Bueno, está bien, $100.000 te lo doy.
A la semana se encuentra de nuevo con el tipo y dice, ¿cómo está? Hecho mierda, ese mono es un hijo de puta, me rompió toda la cosa, se llevó a mi mujer, dice, me arruinó la vida, sacó un crédito, compra cosas por teléfono. Y otro dice, loco, así no le va a vender el mono a nadie. Y esto es lo mismo, ¿viste? Macri quiere vender a los penatos, y tiene una cara, y cuenta que los penatos lloran, que se quiere retirar de la política. Yo digo, así no le vas a vender a los penatos a nadie, Macri. Sí, está en esa, pobre. Ahora, es muy bueno la del mono. Pero hay que... Los penatos, la cantidad de memes que ha dejado los penatos esta semana, pobre. Sí, Si ahora no hubiese trabajado por la ley bases, me daría pena. estaba pensando Mientras que él estaba ahí, Milei estaba maquillado, pintado como un mimo de blanco, con Roberto Piazza y con Mirta Legrand cantándole Viva la Viva la libertad, libertad, carajo. carajo. Estaba pensando que como Milei en es Menem. Sí, como en el fútbol, si el peronismo logra un par de resultados, probablemente Ahí está. se le acomode la expectativa. Porque también pasa eso. Y ahora el domingo tiene una posibilidad de un buen resultado. Y en las elecciones que vienen, donde se vota en provincias gobernadas por el peronismo y donde la tendencia es que los oficialismos hacen buenas elecciones, probablemente la perspectiva se modifique. Ahí, perdón, te hago un paréntesis. porque acabas Alguien me de- está apuntando, ¿Otavis está el interventor en En corriente? Corrientes, Claro. sí. Ah, bueno. No, es que no es exactamente el interventor. La interventora es Tere García. Pero que sí lo Está está. en el equipo, Bueno, está en en el realidad equipo. en Él Salta y él Jujuy estaba pasó lo militando ahí, mismo. claro. En Salta y Jujuy pasó lo mismo. Pusieron a unos de interventores, pero es la gente de la cámpora en el lugar. Leila Chaer, por ejemplo, en Jujuy, la que maneja y los que deciden quiénes van en las listas. No me fíjate que tengo el pasaporte al día. Sí, Corrientes y- es importante porque hay elecciones ejecutivas y ahí probablemente ocurra lo mismo que en Chaco, con el oficialismo nacional y el radicalismo que gobierna la provincia en acuerdo. Probablemente todo apunta en esa dirección. Cristina dijo que va a viajar a Corrientes ahora para. Bueno, para lo había hacer la prometido, provincia. sí. Es una elección ejecutiva importante. La otra es Santiago del Estero, pero no creo que ahí se meta nadie, ¿no? Un comentario, no, porque vos lo dijiste recién al pasar, y es cierto, y me parece que no se está analizando lo suficiente. Ganaron todos los oficialismos, 5 de 5 hasta ahora. Lo cual también debería llevarnos a revisar un poco el escenario que nosotros proyectamos. Porque el escenario que nosotros proyectamos es un escenario en el cual todo está peor que nunca, las provincias están ahogadísimas, y evidentemente hay una pieza en ese rompecabezas que falta. Porque si las provincias estuvieran tan ahogadas y la gente estuviera tan peor, los gobernadores no tendrían resultados. Es cierto, todos sacaron menos que lo que habían sacado hace 2 años. Todos, sin ninguna duda. O sea, todos perdieron La abstención porcentaje de deforma voto mucho, ¿no? y aumentó la abstención, que Sí. eso deforma la imagen final. Pero hay algo en la dinámica entre los gobiernos provinciales y el Ejecutivo que le está funcionando a los dos, en los casos en los cuales existe esa alianza. Y me parece que es un factor que habría que empezar El a ahorro atenderse. previo. Muchas de esas provincias habían logrado Sí, una tenían gran, mucha guita. una gran posición fiscal durante los 4 años del gobierno de Alberto. Acá tenemos intendentes que todavía tienen plazo fijo. Exacto. Entonces, De antes. Ojo, se están comiendo el capital, pero les Y a- está aguantando. Y a mí la impresión, además de toda la política que me da a mí, es que hoy, ahora dentro de un rato va a venir a Leverkovich para decir, bueno, ¿qué quieren el establishment, ¿no? ¿Qué quieren los grandes empresarios? ¿Qué quieren ahora? ¿Qué quieren que le dé Milei? Y la verdad es que cuando yo veo estas cosas, la Comisión Nacional de Valores hoy entre gallos y medianoche, diciendo a partir de ahí un fondo de cese, ya no tenés que indemnizar más y qué sé yo, hay una cosa guaranga de parte del empresariado, de decir, mando yo, acá se hace lo que yo quiero, un avance. Estoy viendo la guerra que hay entre empresas con denuncias. ¿Vieron lo que pasó en el PAMI? Ayer tuve que hablar con un médico que yo lo conozco hace muchos años, que está atendiendo a un familiar mío que está enfermo. Y me dice, guarda que lo del PAMI es una guerra entre malos. El tipo- mi amigo médico lo escucha Murano. Y dice, porque los pañales antes iban a la droguería. La droguería es una especie de mayorista de farmacias. Después iba a la farmacia, dice, y recién ahí iba el jubilado. Con lo cual, entre la droguería y la farmacia, se quedaban con la mitad de la guita. Entonces, estos son los que están haciendo quilombo y denunciando. Eso no quiere decir que esté bien lo del PAMI, yo no lo sé, la verdad que no investigué mucho. Ahora, este médico me decía, mirá, los pañales tienen que estar bien, porque si no el ANMAT te los rechaza. Te lo van a entregar en tu casa, que la caja de pañales es incómoda para ir a buscar a la farmacia, y sale menos guita que antes. Dice, fíjate bien quiénes son, porque las droguerías además son de los grandes laboratorios.
Hablé con un exfuncionario de PAMI, de Alberto, y me dijo exactamente lo mismo. Me dice, nosotros lo íbamos a hacer esto, íbamos a entregarlo casa por casa porque hoy la logística es mucho más barata que lo que te cobra la droguería y la farmacia. De hoy la farmacia se quedan con la mitad del precio de los pañales, más o menos. Y hoy la logística, desde que está en Mercado Libre y todas esas entregas, qué sé yo, es mucho más barata. Ahora, vos fíjate la guerra que se ha armado en todo esto, que vos no sabés a dónde está el malo por la presión que hay hoy de los lobbies empresarios para quedarse con el negocio. Estamos hablando de un negocio muy grande, 450 millones de dólares, es uno de los grandes gastos del PAMI. Hicieron un cambio que iba a hacer el gobierno de Alberto y se armó un quilombo bárbaro. Ahora, si los tipos entregan los pañales, y los pañales también, y te lo entregan en tu casa, y sale más barato, vos decís, bueno, ¿a dónde está la denuncia? Hay una denuncia porque se hizo muy rápido y qué sé yo. ¿En quién lo entrega? La denuncia es quién lo entrega. Pero quiero decir, hoy los lobbies empresarios son tan grandes que a veces te cuesta darte cuenta y no está mediado por la política. Es un tema que no está en la política, es una denuncia de policiales lo que pasó. Entonces, el avance empresario ante esta debilidad de la política es muy grande. Y a veces a la gente le cuesta percibir. Viste que nadie habla mal de los empresarios. Vos pones en la tele a alguien que alguna vez diga algo más del empresario. No existe. Los malos son los sindicalistas. Porque los son malos los que dan trabajo. Son los que dan trabajo. Supuestamente. Claro. Sí, tenés que agradecerme que yo te lo regalo. El Claro, trabajo. claro. Yo te estoy explotando. Estamos explotando. Vos sabés que es interesante. Mildi. Dicen que el diablo está en el detalle. Bueno, el detalle de este escándalo por los pañales del PAMI es quién es la empresa beneficiaria de la última milla, es decir, de la entrega del paquete de pañales a domicilio. Es una empresa que hemos mencionado acá, que en su momento inauguró una planta de logística muy moderna en Barracas, que es Urbano Express. Y uno de los socios de Urbano Express es el Grupo Clarín. Grupo Clarín que se vio beneficiado en los últimos años en el negocio de logística porque, entre otras cosas, se le permite al Grupo Clarín administrar como punto de entrega los kioscos de diarios y revistas que se están reconvirtiendo en punto de entrega de última milla. ¿Quién disputa ese negocio con Urbano Express? Marco Galperín. En la base de esta discusión hay una disputa entre empresarios. Sin duda. Claro. Entre Galperín y Clarín. Galperín no quiere quedar rehén de Clarín en la logística de lo que vende Mercado Libre. O sea, que la crema que vos compraste, Claro. ¿la compraste al final? No. Sí, Bueno, que la crema que ¿No vos se nota? Lo que no quiere Galperín, en 18 cuotas le metiste 18. En 12. 12 cuotas 12, metí la 12, muy crema. bien. Bueno, lo que... Grande, pues la vas a terminar, vas a seguir pagándola y ya la vas a ver Sí, usada. bueno. No importa. Ah, Sí, un año. Me llega hoy. Sin interés. Pero lo que no quiere Galperín es quedar rehén de Urbano, porque el negocio de Galperín es imponerle él las condiciones a las empresas de logística. Claro. Es lo que vino haciendo hasta Digo ahora. porque uno tiene la costumbre de solamente cuestionar lo político, ¿no? O los estados. Y nosotros mismos, todos estamos poco acostumbrados a cuestionar, bueno, ¿y qué está haciendo el empresario en ese caso? ¿Qué hay atrás? Y la verdad, también, qué sé yo, vienen y te dan algo contra el gobierno, vos se lo tirás, ¿no? Y después decís, bueno, ¿es tan así? ¿Es todo así? ¿Quién quedó afuera de este negocio? Yo te digo, las droguerías son los laboratorios. Las grandes droguerías son de los laboratorios. Estamos hablando, no son Sí. pobre gente. No, por eso yo no discuto, porque aparte no lo conozco, cómo es el tema de los pañales en sí. Me da la sensación que la disputa pública surge a partir de esta de este diferendo entre Mercado Libre y Clarín por el tema de la logística, que es lo que me parece que se cuestiona. Insisto, en el caso Urbano, aparte, me impresionó porque nosotros lo mencionamos acá hace mucho tiempo, hay un detalle adicional. Todas las regulaciones que permitían una competencia en el área de logística se fueron desarmando, hasta el extremo de que Sturzenegger desreguló el mercado del correo. Claro. Son esos cambios que se transforman en estructurales que son muy difíciles de desmontar. ¿Por qué? Y bueno, porque eso propicia posiciones dominantes en mercados que Claro. si no tienen competencia, se vuelven monopólicos e influyen sobre tu bolsillo, porque vos vas a pagar parte de esa crema el costo de la logística. Me están llegando los mensajes de los muchachos de Talar. Ya Claro, salgamos bueno, de me ahí. imagino, claro. Qué Y cremita. muchos que te están Qué ofreciendo cremita realmente te llevo compras. la cremita, ¿no? Bueno, no, claro, no. Che, por favor, yo decía al por favor. principio, los tipos, bueno, van a usar este dólar bajo para ir a las elecciones con mayor comodidad. Tiene un costo enorme en términos productivos, en términos de trabajo, pero además tiene otro costado que es el negocio financiero, que son los grandes ganadores de este momento. Y uno de los, muy reconocido en redes, Fer Alonso, por cómo viene narrando y cómo viene adelantándose a lo que va a pasar, de cómo se va garantizando el carry trade nuevamente. Sí. Que es el negocio financiero.
Hubo un primer ciclo de carry trade que arrancó apenas llegó Milei al gobierno, Caputo al Ministerio de Economía y Santiago Bausili, su amigo y socio en la actividad privada, a la presidencia del Banco Central, que se construyó sobre el endeudamiento de los importadores. Se armó toda una estructura para que los importadores no paguen y con eso hagan carry trade. Eso explotó o terminó por junio, julio del año pasado. A partir de ahí se arrancó un segundo ciclo de carry trade que venía funcionando muy bien, obviamente para los que participan de la timba, no para la economía real, y que eclosionó en marzo de este año cuando se instaló la idea de que el acuerdo con el FMI iba a provocar una devaluación, entonces todos se apuraron a salir. Recordemos que el último día antes de la firma del acuerdo, el Banco Central vendió 400 millones de dólares. Y ahora el gobierno está intentando, Caputo, Bausili, Milei, están intentando iniciar un tercer ciclo de carry trade. Les viene costando porque el mercado no les confía tanto como en los ciclos anteriores, porque el mercado le gustaría arrancar el carry trade en el techo de la banda de flotación y no en el piso como está intentando imponer el gobierno. Pero claro, expliquemos cómo es. O sea, vos estás en dólares hoy, vendés los dólares, te pones a una tasa de interés que el gobierno te asegure que vas a volver a comprar el dólar igual o más barato. Entonces ganás con la tasa de interés y cuando volvés compras mucho más dólares que los que vendiste. Ese es el principio del carry trade. Hay un tuit de Pablo Moldován que es muy interesante porque ahí te lo pone. Dice, hace poco escribimos un segundo para promover operaciones de carry trade con rendimientos hoy atractivos. Pero la parte que es interesante ahí es, dice, ofrecer un seguro de cambio. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. El gobierno está ofreciendo un seguro de cambio a los que están participando del carry trade y lo está haciendo con contratos de dólar futuro, con lo que alguna vez se denunció como la gran estafa del dólar futuro. Bueno, este es el gobierno que está timbiendo en serio con el dólar futuro. Y hay una operación que se hizo en el cierre de la semana pasada, que tenemos en la placa 6, hay un gráfico que es muy interesante, que te muestra cómo intervino el Banco Central para bajar el valor del dólar futuro el día que una empresa tenía que colocar una obligación negociable. Mirá vos, los que pueden ver la pantalla van a notar cómo se desploma el precio del contrato del dólar futuro un solo día, el viernes, para permitir que se haga una operación financiera, que era colocar una obligación negociable y comprar los dólares para pagar la obligación negociable en diciembre. Y todo esto está permitiendo que si te querés llevar dólares del país, hoy vayas, compres esa ON y te garantices que en 6 meses te llevas los dólares acreditados en Nueva York. No acá, que después los tengas que sacar. No. Ya directamente el Banco Central te permite que en diciembre de este año, o sea, los 6 meses, los cobres en Nueva York. Y que no tengas miedo de que vaya a haber un salto cambiario, porque el Banco Central ya te lo garantizó. ¿Te lo garantizó? Ahí está. Te lo garantizó, claro. Te lo bajó el viernes, te hizo toda la operación. Claro. Fue muy interesante porque fue todo cerradito, ¿viste? Un paquete armado especial. Participaron 10 personas. 10. Nadie sabe ¿Quiénes? Sí, me gustaría Buena saberlo. pregunta. Por eso nos niegan los accesos al Me Ministerio gustaría de Economía saberlo, del Banco pero Central. hubo 10 operaciones puntuales que se realizaron el viernes, bien armaditas, y se llevaron la plata. 128 millones de dólares, una ganancia de 13% si la considerabas al valor de ayer, ¿eh? Del viernes a ayer tuviste una ganancia extraordinaria de 13% en dólares. Porque Es como un caso Libra con claro, los fue dólares. más o menos lo mismo. Así que, pero si vos querés saber, vos contabas, Roberto, ¿cómo es el carry trade? Yo creo que en el tape 3 hay alguien que te lo explicó mejor. Un Digo, no, ex asesor. Si todo el Ahí mundo que tiene plata hace carry trade, yo con 10.000, con 1.000, con 100.000, ¿puedo hacer carry trade? ¿Puedo? Obviamente, es muy fácil. Es una decisión que vos tenés que tomar
sabiendo los riesgos que vas a correr. Y esto es lo que mucha gente cree. Ah, no, porque haces carry trade y tenés una ganancia del 20% en dólares asegurada. ¿Sí? ¿Asegurada? Bueno, vamos a ver. Después que yo te explique esto, Germán, me vas a decir si lo vas a hacer o no. Dale, voy a Así prestar que atención. tenés que entenderlo. Y si no lo entendés, me tenés que interrumpir. Bien, entonces para punto uno, supongamos, una señora dice, tengo $10.000 que pude ahorrar toda mi vida. Escuchá y fíjate si Roberto, querés esto es hacer en la carry televisión trade. pública. Entonces, el escenario 1, ¿sí? Hago En la carry televisión trade. ¿Qué pública te significa están carry dando trade? una Voy al clase banco en y directo lo pongo. de cómo hacer operaciones de carry trade. A mí me parece bien porque entonces la gente, los trabajadores tienen la misma información que los grandes inversores. El tema es que nunca tienen la misma información. No, lo que no tienen es la misma plata. No, pero y la tampoco tiene la capacidad capacidad Tampoco tiene la de... misma. Ese análisis no lo podés hacer. Si nos cuesta a nosotros. Claro. Roberto, vos tuviste la oportunidad de sentarte con el presidente del Banco Central y armar una operación de colocación de una obligación negociable que te baje en el contrato del dólar futuro para cerrar la operación el mismo día y consolidar toda la ganancia y garantizarte que en diciembre... Eso funciona cuando te dicen cuándo tenés que salir. Claro. Es decir, todo lo que la televisión pública te dijo es para que vos pierdas, no para enseñarte a hacer carry trade. Es para que vos entregues tus Bueno, dólares para que los alguien gane otros- tiene que haber gente que pierda, ¿no? Si no, no se puede. Tengo para sumar ¿Podemos ganar todos? a esta ¿qué querés? ¿De realidad que comunista? contaba Fer. En la placa 5, el gráfico de intervención lo vimos la semana pasada, pero para sustentar un poco esto y que se note lo burdo que fue esta operación del Banco Central. Quienes no están en pantalla, se ve un gráfico con los volúmenes operados en esos contratos futuros, siempre más o menos un volumen similar, y de repente en esas 2 jornadas el doble de volumen de lo que se venía teniendo en el dólar futuro, en esta intervención muy clara del Banco Central para bajar el precio en los contratos de mayo, de junio y de diciembre. Pero también la necesidad de garantizar el precio del dólar a futuro para poder establecer esta bicicleta financiera que tiene un cambio en relación al anterior, y es que ya no tenés la tablita. Ya no tenés esa evaluación programada del 1%. Entonces se hace del más dólar. importante tener los contratos de dólar futuro porque es el que te garantiza el piso de salida. Antes te Exacto. lo garantizaban con la tablita, ahora te lo garantizan con esta de dólar futuro. Con una particularidad, vos a fin de mes, a mes vencido, es decir, a fin de mayo, podrías ver lo que el Banco Central hizo con dólar futuro recién en abril, pero si dejó posiciones abiertas. Y en este caso no está dejando ninguna posición abierta, está cerrando las posiciones. Cerrar una posición significa que te cerró todo el contrato, ya lo liquidó, ya no quedó pendiente para liquidarlo en diciembre, ya está toda la operación consolidada. Por lo tanto, ni siquiera van a quedar registros en las estadísticas del Banco Central de todo esto que está mostrando Cande, de cómo duplicaron en 2 días las operaciones de dólar futuro para darle salida a fondos. Uno pensaba que eran fondos del exterior que habían entrado a hacer carry trade. A mí me dicen en el mercado que son los empresarios argentinos que se la están llevando. Que todo esto que estamos viendo son dólares generados en Argentina que se están yendo del país. No, Héroes. héroes que se están yendo del país. No hay fondos que estén viniendo a hacer timba. Son todos Ahora, argentinos que en se la ese- están en llevando. Vamos a ese quedar sin contexto, héroes, la ¿eh? acumulación de reservas, ¿qué pasa? Bueno, es muy interesante porque van a hacer lo mismo. Van a pedir prestado para acumular. No, pero van a hacer la misma operación financiera. Ahora, yo no creo que el mercado se las convalide. Sinceramente no creo. Lo que quieren hacer es que el gobierno tome dólares contra un bono en pesos. Y Pero dólar link, o sea, ligado, un bono en pesos ligado a la cotización del dólar oficial que ellos controlan. pero cuando vence, te devuelven pesos, no te devuelven dólares. Y siempre hay un riesgo en que te devuelvan pesos y no te permitan el acceso al mercado para cambiarlos por dólares. Pero lo mismo que lo hicieron con los privados, lo quieren hacer en cabeza del Banco Central para acumular reservas. Cande, la inflación. Sí, y sumo también un repo, ¿no? Porque se está hablando de un nuevo deuda con bancos privados. ¿A qué tasa de interés nos dirá Fer después? Eso es increíble, porque en vez de juntar reservas se toma más deuda, ¿no? Sí. En vez de comprar reservas, toma Bueno, más. es que un esquema de carry trade sí o sí implica el incremento de la deuda. Tanto, o sea, vos tenés que garantizar aumento de deuda interna para darle movimiento a esa bici y aumento de deuda externa porque en algún momento se tienen que ir.
No hay otra manera. Caputo. Para eso lo trajeron a Caputo. Si vos traes a Caputo, Sí, él te va a para armar un tomar carry deuda, trade. claro. Es su especialización. No le puedes pedir otra cosa. Pero bueno, si te parece, pasemos entonces a la inflación, que salió la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ayer. Lo tenemos en la placa 2, este IPC general, que dio el 2,3% para abril, con aumentos, bueno, sobre todo en transporte, que fue el 2,6%, 2,4% en salud, 2,4% en servicios, que tiene que ver con vivienda, electricidad, y alimentos un 2,2%. Lo tenemos en la placa 1 más dividido por sectores, porque hubo algunos sectores que crecieron aún más en esa inflación. Por ejemplo, prendas de vestir, que aumentó un 3,7%, y algunos sectores en concreto que fueron por encima de ese 2,3% de variación mensual, pero todavía con una inflación núcleo, una inflación que no tiene que ver con factores estacionales, más cerca del 3%. Este número de inflación, obviamente que para el gobierno es una buena noticia, porque es la primera inflación que sale después del programa con el Fondo Monetario Internacional, después de una devaluación que fue del 10% en el valor del dólar, y se esperaba un incremento muy fuerte en abril. Hay que entender que la película viene de marzo y hubo un adelantamiento de los precios muy fuerte en ese marzo, que dio a nivel nacional 3,7%, pero a nivel de la ciudad un 3,2%. Entonces, en abril se ve que esa negociación del gobierno con los supermercados y con una presión que no fue tan grande para los alimentos tuvo un efecto en ese número de inflación, y hay una expectativa en relación a cuál va a ser el IPC general, ¿no? A cuál va a ser el IPC nacional, que va a salir mañana a las 4 de la tarde. Sí, igual como vos decías, los precios de la inflación núcleo en la Ciudad de Buenos Aires subió. Sí. Subió de 2,7 a 3. Exacto. Quiere decir que solo bajaron la inflación porque pisaron los aumentos de los precios regulados y Sí. porque llovió. Eso va a ser una constante, ¿no? El pisar los servicios. Hay que ver cuánto sale el IPC general, pero también para mí hay que leerlo siempre en relación con esta profundización del ancla salarial, ¿no? Porque uno dice, bueno, van a festejar porque la inflación de abril no es tan alta como la de marzo. Bueno, probablemente la inflación de abril no sea tan alta como la de marzo, pero vos igual marcaste un techo de paritarias del 1%, Claro. que es un tercio de lo que viene siendo el número de inflación. Lo que pasó esta semana con los empleados de comercio, ¿no? Exacto. Empleado de Comercio es un sindicato que tiene casi 500.000 de trabajadores. Es un sindicato que tiene trabajadores de comercio y tiene muchos otros trabajadores que no entran dentro de comercio, pero que están dentro del sindicato. Y en ese sentido, la placa 3, tenemos esta conflictividad que empieza a crecer en ese techo paritario, porque justamente parte de lo que se acordó entre los empresarios y los trabajadores era que el aumento iba a pagarse incluso antes de que se homologue en el Ministerio de Trabajo. Entonces hay una disputa porque en parte ya se pagó parte de este aumento y hay que ver cómo va a ir para adelante este techo que marca el gobierno. Y ahí hoy hablábamos con el presidente de CAMI y decía, bueno, como que hay una media libertad de acción de los empresarios para hacer lo que les parezca. Ahí te interrumpo un segundo, Cande, para retomar la discusión que teníamos hace un rato sobre las narrativas del gobierno de estabilidad. Hoy hay en la Argentina millones de trabajadores, o cientos de miles de trabajadores, que por una decisión del gobierno, una decisión inédita y extemporánea del gobierno, no saben cuánto van a cobrar, Sí. no saben cuándo van a cobrar, hay una parte de su sueldo que ya cobraron Sí. y no saben si van a cobrar otra parte en una semana, en 10 días, o no la van a cobrar nunca. Eso también Totalmente. es inestabilidad en la vida de las personas. El sindicato de comercio, como vos decís, es uno de los más numerosos. Estamos hablando de una cantidad muy grande de personas. Y sin embargo nos vemos en los medios diciendo, che, la inestabilidad en la vida de los pobres trabajadores de comercio. Es decir, la narrativa de la estabilidad tiene que ver con que el número de inflación sigue siendo alto y no tan bajo como al gobierno le gustaría, pero también con hacer la vista gorda sobre este tipo de intervenciones que no hacen más que generar incertidumbre en los trabajadores, que no saben ni cuánto van a cobrar, ni cuándo van a hacerlo, ni si todo junto, en partes. Y que de repente el gobierno les niega una paritaria que ya les hacía perder poder adquisitivo. Eso me parece fundamental. Leer el número de inflación sin leer que en paralelo se está dando un ancla salarial
como no vimos anteriormente, porque no vimos un gobierno que no avanzara o que pusiera un techo paritario tan bajo en relación a las inflaciones mensuales, bueno, va a hablar de un deterioro en el poder adquisitivo y con un sindicato, de nuevo, que es muy representativo, no solo por los empleados de comercio, sino porque Es el representa... 20% de los trabajadores en totales registrados. ¿no? Exacto, y además marca la referencia para un montón de sindicatos que por ahí son mucho más chicos, Claro. pero que encuentran en un sindicato más grande una referencia para poder ¿Cómo la avanzar. sociedad se banca cualquier cosa, ¿no? Se banca 16 meses de caída de consumo, se banca que le prohíban subir los salarios, se banca todo. Se banca todo. Y la mayoría de la gente no lo sabe esto, ¿eh? Guarda que hay dos Argentinas, una la de los pocos medios que estamos contando lo que pasa, y la de hoy, anoche en la tele solo se hablaba de ficha limpia, porque aparentemente piensan que a la gente que vota en la Ciudad de Buenos Aires solo le interesa que metan preso a Cristina. Son felices con eso. No importa si no comen a la noche, ¿no? Si no tienen el remedio, pero si meten preso a Cristina, estamos contentos. Y le venden eso. Entonces hay un tema con la sociedad también. En serio. El anticristinismo, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, Es impresionante, es un activo electoral que han impresionante. aprovechado. Sí, sí. todos. Yo te voy a robar un tema tuyo, pero yo no dejo de ver en las pantallas el accidente de la Ruta 3, Sí. donde murieron varias personas, por Sí. lo menos el chofer del micro, el chofer del 4 camión, personas, y sí. 4 personas. Murieron por el ajuste. Hay que tener bien presente que estas muertes es responsabilidad de Milei, que suspendieron todas las obras que se estaban realizando de ampliación de la autopista, para convertir esa ruta en una autopista. Está todo paralizado. En las imágenes aéreas se ve la ruta paralela, paralizada, a medio construir, y en la ruta que quedó hubo muertes. Eso es producto de un año sin realizar obras viales en la Argentina. Hay que tener bien presente que el ajuste también provoca muertes y ahí están. No lo dicen los graphs de la tele eso, ¿no? No. No lo dicen. no Pero, lo dicen. están comentando. N cantidad de veces dijimos que una de las consecuencias de la motosierra aplicada a tareas indelegables del Estado, el mantenimiento de las rutas, por ejemplo, va a traer Pero consecuencias ¿cómo alguien mortales. puede creer que está bueno bajar la inflación vaciando la ciencia, vaciando los hospitales, no haciendo obra pública? ¿Cuánto tiempo puedes estar sin hacer obra pública? No están ni limpiando la ruta, no están haciendo los baches, no hay caminos rurales, no hay nada. No van a hacer puertos, no van a hacer generación eléctrica, no van a hacer nada. Es un Estado que no va a hacer lo hará nada. el privado que le sirva para determinada tarea extractiva. Vos sabés que yo me acuerdo cuando yo vivía en Talar, la calle era de tierra. No sé si habrán notado que cuando llueve el agua con la tierra es barro. Entonces íbamos al colegio, mis hermanas se caían, se embarraban todo, volvían, era una cosa, nos mojábamos todo, nos cagábamos de frío. Y tenían que juntarse los vecinos. Y juntaban firmas, y entre todos, una vez que juntaban todos, ponían la plata y se hacía. No venía el Estado y te lo hacía. Y la verdad es que yo me mudé a los 17 años y seguía viendo calle de tierra. Claro. Es decir, no, desde que nací, que estábamos en esto, 17 años, y nunca se hizo. No se hace. No, se la hace. sociedad de fomento nació con ese criterio. La sociedad de fomento como entidad nació con ese Nosotros lo criterio usábamos para ir a vecinal. jugar al básquet. Pero bueno, claro, después se transformó en un club social. Ahora, ¿pero por qué? Y porque obviamente el Estado tiene esa tarea indelegable de la obra pública, Claro, la infraestructura. claro. Pero, ojo, Pero dime, cuando sigan, porque Buenos Aires sigue creciendo, entonces no ponen cloacas, no ponen agua, eso va a tener un problema sanitario enorme, va a tener enfermedades. Pero Y cuando llegue ese problema, no se van a hacer cargo del problema tampoco. No, claro. Ayer el senador por la provincia, en realidad el senador en el Senado de la provincia de Corrientes, Martín Barrio Nuevo, que tiene una presencia muy activa en redes sociales con estadísticas y demás, publicaba un dato. De los 200.000 millones de pesos que el gobierno había prometido a Bahía Blanca, ¿se acuerdan? Después de la trágica inundación. Bueno, se ejecutaron en total del Fondo para Emergencias a nivel nacional 357 millones, bastante menos que 200.000 millones. Claro. De esos 357 millones, para toda la provincia de Buenos Aires, no para Bahía Blanca específicamente, 2 millones. Es decir, el gobierno no dio la ayuda a Bahía Blanca que había prometido. $350.000. Pero ¿se acuerdan de Nada, nada. Lo pago yo, diría un amigo mío. Pero ahora que Milei se puso el traje, hizo todo el acting, lo putearon. Sí. Bueno, ni un mango para Bahía Blanca. No Ahora, va a decir nadie. las encuestas están mostrando que hay una desilusión creciente de principio de año, por lo menos, de la gente. De principio de año solo cae. Solo cae la imagen y el apoyo a la gestión, porque más allá de la estabilidad, la gente ve que no le alcanza. O sea, no le alcanza por más que pueda ir planeando. Ahora hay que ver hasta qué punto
eso modifica el voto, porque mantiene un apoyo de 30 y pico, 40%, entre otras cosas, con los dirigentes que hablaba ayer del PJ, me dice, nosotros somos los únicos que estamos en contra de Milei. Pero eso para las elecciones provinciales no nos sirve, porque se discute otra cosa y los oficialismos provinciales son fuertes, por eso sacamos tan poco voto. Sacaron demasiado poco voto, está claro que no encuentran un discurso para las provincias. Claro. Además, dice, esperamos revertirlo en octubre en estas mismas provincias y tendrían que hacerlo, porque en el caso de Salta, por ejemplo, se renuevan los 2 senadores. O sea, perdería 2 senadores, si repite el porcentaje del otro día. Es gravísimo. La verdad, para mí todas las elecciones son Milei anti-Milei. Es tan potente la figura de Milei. Ese es el problema Pero más. el peronismo tuvo un discurso anti-Milei en las provincias. ¿Tuvo un discurso anti-Milei en las provincias? ¿Quién? ¿Fue ese el tono de la campaña del peronismo? No lo sé. Sería una hipocresía extraordinaria que, no sé, el oficialismo de Salta haga un discurso anti-Milei. Claro, es jodido. Con No, digo el PJ de Salta. El peronismo. Qué barbaridad el RI, iba a decir. No sabe. Que uno supone que sí, ¿no? Uno supone que sí. Son los que sacaron 6 puntos. Escuché el oficialismo. Che, Fer, tenés el tema de la legislatura. ¿Qué Sí, pasa en la y legislatura viene a cuento de esto de que estábamos hablando, porque bueno, después de los resultados tan malos del fin de semana, Kicillof consiguió ayer lunes en la legislatura que diputados y senadores. Después de cuánto estuvimos discutiendo el cronograma de la provincia de Buenos Aires. Sí. Primero el desdoblamiento, después los plazos. Bueno, ayer en un solo día lo aprobaron sin discursos. Dijeron, bueno, vamos a aprobar esto y listo. Y el cronograma ahora de la provincia de Buenos Aires quedó así. Tenemos una placa que establece que el 9 de julio ahora va a ser la presentación de alianzas. Y esto es importante principalmente más que para Unión por la Patria, para la derecha, ¿no? A ver qué pasa después de esta elección en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Tiene hasta el 9 de julio el PRO y la Libertad Avanza para resolver, a ver si van a ir juntos en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones de Buenos Aires. El escenario a esta hora es el que acá en el pase yo venimos anticipando hace casi un año, que es que la Libertad Avanza abrió el molinete para todos los del PRO que quieran pasar, pero no van a darle ni un puntito amarillo en la boleta. Claro. Va a ser los que quieran ponerse la camiseta Eso violeta parece, vengan, sí. y Macri va a quedar solito. Ayer se dijeron de todo, ¿no? Hay que ver todo lo que se estuvieron diciendo Milei y Macri. Y se choca un poco, a ver, volvemos a poner el cronograma. 19 de julio, presentación de listas. Esto es, bueno, Cristina tiene hasta el 19 de julio para resolver si va candidata en la provincia de Buenos Aires, tercera sección electoral. Va a ir ahí, ¿eh? 19, bueno, Sí, va a ir ahí. hasta el 19 de julio tiene para decidir. 8 de agosto, oficialización de boletas. 7 de septiembre, elecciones. Un poco se pisa con el cronograma electoral nacional, porque vemos la otra placa. ¿Cuándo es? ¿En octubre cuándo es la elección? El 26. Ahí tenemos el otro cronograma que dice el 7 de agosto la presentación de alianzas a nivel nacional, estamos diciendo, para la lista de diputados y senadores. 17 de agosto, ahí hay que resolver las candidaturas. El 27 empieza la campaña y el 26 de octubre son las elecciones nacionales. Así que un poco se pisan los dos cronogramas. Le hicieron al final promediaron cómo estaba, que era muy apretado el otro cronograma. Kicillof pedía más espacio. La cuestión es que hicieron por la mitad y ahora los otros cierres son en julio. La legislatura, bueno, esta vez le aprobó sin problemas, pero ahora viene la otra cuestión. Por lo menos la cuestión electoral no se discute más. Lo que se tiene que discutir ahora es el tema del paquete económico que mandó Kicillof, que ya de nuevo... Para endeudarse, no es menor ese tema, ¿no? Hay un tema de endeudamiento de hasta 1.045 millones de dólares. Recordemos que no le votaron el presupuesto. No. Entonces, ni el presupuesto ni la posibilidad de pedir plata. Claro. A ver, por eso tuvo que armar Derecho al Futuro, para tener oficialismo
Para tener un oficialismo que sea mínimo, porque no tiene oficialismo, le votan en contra a todo. Sí, y mirá lo que le dijeron ayer, ¿no? Porque, bueno, y también prorroga la emergencia hasta fin de 2026, esto es lo que pide, en materia de seguridad, penitenciaria, infraestructura, vivienda, servicios públicos y energía. Este paquete incluye un fondo de fortalecimiento de los municipios. Es algo que vienen pidiendo los intendentes. Y que ayuda a que lo voten, ¿no? Claro. Pero viste que le pidieron, en el medio le metieron este fondo COVID. Hay una deuda que tienen los municipios con la gobernación desde la época del COVID que le pidieron que la condone. Y que devuelva lo que ya le pagaron. Claro, pero el tema es que dicen, bueno, discutamos primero el endeudamiento. No tengo presupuesto, no tengo endeudamiento y quieren que les condonen las deudas, qué sé yo. Y le salió a responder, me llamó mucho la atención, porque bueno, viene Massa cada vez que aparece, dice unidad, 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 y el presidente del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, que es el legislador Rubén Sleiman, que se sienta en la legislatura al lado de Tignanelli, el jefe amigo de Máximo, salió a decirle que de todo a Kicillof. Hay una nota en Provincia Noticias, dice, no nos van a llevar a patadas en el culo con proyectos que se les ocurren a ellos cuando están al pedo. Yo no sé si esto era un off, que bueno... Sí, parece un off, por los términos. Por los términos. Igual hay que decir que el Turco Sleiman no es de esos políticos que tienen mucho pelo en la lengua y a veces dicen barbaridades también. No sé cuál es la no estamos criticando al colega. No, claro. Dice, no estamos de acuerdo que las emergencias sean hasta el 31 de diciembre de 2026. No lo vemos razonable y no le vamos a dar las facultades al gobernador para que haga lo que quiera con las partidas, y todo en esa línea, ¿no? Que el fondo para los intendentes tiene que ser más, con respecto al endeudamiento, etcétera, etcétera. O sea, se terminó el tema del cronograma electoral, pero ya inmediatamente ahora empiezan los cuestionamientos a Kicillof. No, es que por ahí la gente se confunde y piensa que si van juntos se terminó esta discusión. Y al contrario, digo, Cristina ya le ha dicho a todos que en 2027 su candidato no es Kicillof, que no quiere que sea presidente. Con lo cual, eso, y Kicillof quiere o lo va a intentar, qué sé yo, con lo cual esa discusión va a seguir y va a seguir en términos todavía más duros. Va a haber una división tarde o temprano. Sí, el tema es que lo que quedó claro de estas elecciones es que cuando el peronismo va dividido la pasa muy mal, ¿no? Esto es lo que bueno, le convendrá hacer una PASO, una interna, lo que haya en 2027. Y va a depender también de lo que haga el oficialismo. Si el oficialismo va dividido en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo me refiero al oficialismo nacional. Sí, Milei y Macri. Cosa que para cómo están las cosas... A mí me da la impresión de que están demasiado agrandados, que no es que el PRO desapareció, no es que el PRO no mide nada. Debe medir, 8 o 10 puntos debe medir. Digo, como le dice Milei, los republicanos ñoños y qué sé yo... Bueno, eso es lo que muestran todas las encuestas, que en el conurbano a Milei le dan una imagen positiva, o mejor dicho, le dan una imagen negativa que excede... la intención de voto del peronismo. Es decir, hay un diferencial ahí de gente que no le gusta el peronismo y que no le gusta Milei, y que sería el voto que Macri tendría que ir a buscar, ya no para ganar, pero sí por lo menos para meterle un palo en la rueda a Milei si efectivamente esa todas las encuestas dicen que esto del periodismo le sirve para su núcleo duro, que es 25 o 30%, pero que todo el resto está en desacuerdo. Y la mayoría de esas cosas... Claro, pero el tema es que si Milei logra... El objetivo electoral de Milei este año es fagocitar al PRO, eso es evidente, lo hemos dicho muchas veces, y hacerlo en todos los ámbitos, incluido uno que para mí es el más sensible en este momento, que es Boca. Hasta acá, Boca presentaba una disputa entre Macri y Riquelme. El macrismo y, si querés, un... filo peronismo boquense con Riquelme como estandarte, ¿no? Interviene desde esta semana, desde ayer particularmente, muy fuerte en esta disputa el gobierno, directamente. Ayer se conoció una denuncia penal de un funcionario del gobierno, particularmente del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, que denunció a Riquelme y a la Comisión Directiva y a la Comisión de Fútbol por asociación ilícita. No. El funcionario es Walter Klix, se los presento, es el ¿Pero que Bullrich quiere ser presidente de Boca también? No, Bullrich
Ahora Ya les se cuento- metió en Independiente y no salió. Claro, muy bien ahora ese les cuento, experimento. porque también está involucrado Sebastián Pareja, que quiere ser presidente de San Lorenzo. Ajá. Es decir, que Milei, o por lo menos no sé si él, pero su estructura de poder busca hacer pie en un ámbito donde el peronismo hizo pie hace tiempo, que son los clubes de fútbol. Muy importante. El peronismo sobre y el todo- macrismo también, Y el ¿eh? macrismo también, por supuesto. Macri proviene de la incubadora. Pero no solo Macri. Tiene No, pero el ahí- propio Macri como figura política Sí, sí, sí. usó a Boca como trampolín para la... Pero Ignetti sigue siendo el presidente de Independiente. Sí, ¿no? por eso. Vamos a escucharlo a Clix, porque esto es una novedad absoluta. Esto pasó anoche, es el tape número 7. Veamos, aunque sea un fragmento, así conocen al personaje que denunció a Riquelme y es funcionario de Patricia Bullrich. Buenos días a todos, buenos días a ustedes principalmente. Quiero contarles nomás que acabo de radicar la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal número 56 y 61 para que se investigue a Juan Román Riquelme y a su entorno por presunta asociación ilícita. Quiero básicamente que la justicia investigue qué está pasando con los abonos y con los carnets de socio, y quiero que se investigue qué pasó con los 50.000 prendas Adidas que en Básicamente teoría lo que hace es desaparecieron. repetir las denuncias que se hacen sobre Riquelme, particularmente sobre su hermano, sobre Cristian Riquelme, a quien le adjudican, entre otras cosas, un supuesto tráfico de indumentarias, 50.000 remeras de Boca que habrían terminado en el comercio público. Bueno, lo cierto es que Clix es director de precursores químicos del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Antes había intentado suerte electoral en Escobar bajo la escudería amarilla, bajo el PRO. Es de esos dirigentes del PRO que con Bullrich transitan hacia la Libertad Avanza. ¿Y qué es lo que busca Clix con esta denuncia? Hacer pie en Boca. Pero no con Mauricio Macri como aliado, sino confrontando con Mauricio Macri, que fue quien confrontó con Riquelme en las elecciones pasadas. Recordemos que en Boca se vota de vuelta en 2027. Falta todavía para ese proceso, salvo que haya una destitución previa. Y a eso apunta la denuncia de Clix. Acelerar los tiempos institucionales en Boca después de... Ya sería el mileísmo este. Exactamente, nace un mileísmo boquense. Mirá vos. Y ese mileísmo boquense lo tiene a Clix y tiene a un comunicador conocido en el mundo Boca porque durante mucho tiempo fue el relator de Boca o el comentarista de Boca, que es Daniel Moyo, que se presentó en sociedad como dirigente libertario en la primera sección electoral con este episodio que no terminó bien. Es el tape número 2. Ahí vemos a Moyo en este tape presentando su local partidario. A Sebastián Pareja, el Lo doctor ubican a Sebastián Moyo, ¿no? Pareja. Sí. Para mí es un placer Nombre de unos rulos llamativos. Gracias, Sebastián. Ahí está con Sebastián Pareja. Hola a todos. Qué fuerte. Y ahí le tiran un baldazo de agua. Bueno, no terminó bien el acto. ¿Qué se le va a hacer? Pasa. Pero ahí estaba Moyo presentándose con semejante cabellera que te tiran un balde de agua. Se puede Se desteñir, te sí. puede complicar la estética. Bueno, ahí está Daniel Moyo, comunicador de Boca, enemigo declarado de Riquelme, que también participa de este operativo de crear un mileísmo boquense. En un momento de Boca y de Riquelme muy delicado. ¿Por qué? Riquelme el fin de semana fue noticia, entre otras cosas, porque parte de la Bombonera, La platea. la platea y No, una de las tribunas, sí. Sí, más que la platea. no la tribuna donde está la barra, pero la otra tribuna, cantaba que se vayan todos. Riquelme, en una reunión de comisión directiva el fin de semana, dijo: esto es una operación política. Es una operación política estimulada por el macrismo. Y alguien le dijo a Riquelme: ojo que no es solamente Macri hoy nuestro enemigo. Y empezaron a mirar este armado que tiene como uno de los gestores a Sebastián Pareja, el gestor electoral de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que es el que vemos ahí junto a Moyo y liga el baldazo de agua en la inauguración de este local en San Martín, primera sección electoral. Bueno, hay que unir todo, hay que unir la territorialidad electoral de la Libertad Avanza con estos personajes y al mismo tiempo la intención de hacer pie en Boca, porque Boca es pueblo, naturalmente. Gracias. No, que es así, no, es indiscutible eso. Boca es pueblo y por lo tanto
en la experiencia de Macri es un gran trampolín. Claro. Es un gran trampolín, no solamente para quien es primera figura, sino también para que todos los que orbiten, y aparece un gran negocio, es un negocio extraordinario. Estamos hablando del principal club de la Argentina, sin ofender a nadie. Pero Bueno, es la bueno. verdad, bueno, hablemos de los hechos. Aflojen un poco. Hablemos de Parece los un poco hechos. Principal exagerado. club de la Argentina. Bueno, Un poco exagerado. un poco de falsa escuadra en este momento, pero sigue siendo el principal club de la Argentina. Momento delicado, Riquelme decía, ¿por qué? Porque no tiene técnico. Si hay un momento en el que un dirigente de un club de fútbol es muy vulnerable, es cuando no tiene técnico, hoy tiene un técnico interino, y juega instancia definitiva de un torneo que es mata y mata. Perdés un partido y te quedas afuera, y en el caso de Boca se queda afuera de todo Y absolutamente. la culpa no es del técnico, sino tuya. Y no tenés cortafuego. Claro. No Porque le- se quedó sin técnico. Le queda el torneo internacional. No, está bien, pero pará. Por eso se acelera todo esto que estoy contando. Se acelera porque en esta ventana, antes del Mundial de Clubes, Boca no va a tener técnico hasta el Mundial de Clubes, lo va a mantener a Herrón. Y si Boca el domingo quedaba fuera de la Copa Argentina, Copa de del la Día. Copa, bueno, la Copa Nacional, no sé Campeonato, cómo sí. se llama, el torneo argentino, Riquelme iba a recaer sobre él la responsabilidad absoluta, no tiene más fusible, como lo tuvo a Gago hasta el partido con River. Es decir, que es el momento de mayor vulnerabilidad de Riquelme, solo cuenta con el respaldo de la 12 y hasta ahora contaba con el principal activo político que tenía Riquelme, que era el enfrentamiento con Macri. Bueno, se suma como tercero en discordia Milei con estos personajes. Clix, hombre de Patricia Bullrich, pareja barra Moyo, que es una figura pública. En el mundo Boca es conocido, digamos, no se puede despreciar a alguien que tiene conocimiento público. Y Patricia Bullrich, vos preguntabas, ¿le interesa involucrarse en Boca? Sí, Sí. claro, le interesa mucho involucrarse en el fútbol. Lo intentó en Independiente y no funcionó. Pareja intentó hacer pie en San Lorenzo, no funcionó, pero ahora es candidato en una crisis institucional de San Lorenzo. Así que ahora tendría una oportunidad Pareja en San Lorenzo. Después una operación que Uno todo de el los mundo... clubes más importantes de la Argentina, claro. Sí, No, vos sabés que está ahí en el podio, te ¿no? tiro un dato. Pero pará, termino con esto. La crisis institucional de San Lorenzo se la adjudican a Pareja. La operación Sí, sí. Ah, sí, sí. de Moretti que queda lo del video. se la adjudican a Pareja. Es decir, que está muy intensa esa circunstancia de un gobierno que obviamente hace lo que hacen los gobiernos, trata de ser expansivo, trata de ocupar todos los espacios Claro. disponibles de poder y Claro. si no los crea, digamos, inventa espacios de poder. Mirá vos, el lunes se define la nueva instancia del torneo argentino entre Boca, de Riquelme, e Independiente, de Grindetti. Así que tenés Sí. ahí una Sí, interna. yo creo que el PRO, más allá de la presencia de Grindetti en Independiente, el PRO, como en en todos los ámbitos políticos, empieza a mostrarse en retroceso, ¿no? O por lo menos más retraído. El PRO fue muy expansivo, cuando el PRO era expansivo, a nivel político, nacional, distrital, era expansivo en los clubes. Ahora le toca eso al gobierno y el gobierno lo está haciendo. Digo esto porque en política hay dos cosas. El que se duerme, cocodrilo que duerme cartera, y un poco hablábamos de eso en relación al peronismo, cocodrilo que duerme cartera, Ahora, y se puede ser cualquier cosa menos ingenuo. Vos podés cambiar de camiseta, pero me ingenuo agarro es letal. me agarro de ese segundo ítem para plantear lo siguiente, no tengo ninguna certeza, pero este año hay elecciones en River. Las elecciones presidenciales Sí. en Boca son recién en 2 años y medio. Es curioso que el gobierno en esta cuestión expansiva mire primero a Boca antes que a No, River, te voy a donde decir. podría meter baza Te digo, en pocos te meses. cuento, lo que pasa es que no me quiero meter con los primos. A Riquelme se lo quiere cargar. Bueno, no. Hay una operación de magnitud que involucra a un dirigente de River que habla con Casa Rosada una vez por semana Epa. y que estuvo detrás del encuentro entre Milei y Martín Palermo. Dirigente de River de muchos años. ¿Se acuerdan? Mira, lo teníamos por ahí para mostrar. El momento en el que Palermo lo fue a ver a Milei y Milei se mostró con la camiseta de Boca y salieron al balcón. No me acuerdo, es el paño número está. 6. Bueno, ahí está Karina, está Palermo, está Milei, la 9 de Palermo, azul y oro. Detrás de este encuentro estuvo un dirigente de River Mirá vos. que tiene mucho interés en involucrarse en el mundo Boca. La transversalidad, chicos, es con todis. Es Matías Patanián. Patanián
¿De qué escudería empresarial proviene? Roca. ¿No? Ernequian. Ah, mira. Ajá. Todo termina en el mismo lugar. O todo empieza en el mismo lugar. todo No sé empieza, si. sí. Digamos, pero digo, ese vínculo puede trazar. Hay que ver cómo le cae al mundo Boca que un dirigente de River se esté involucrando en la interna de Boca. ¿Eh? Pero este encuentro lo organizó Patanián. Y este encuentro también contribuye a que Milei empiece a hacer, o se imagina haciendo pie en Milei, con figuras muy queridas en Boca. Palermo y el Pato Bondancieri. Mira vos. El Pato Bondancieri, si quieren, lo vemos en el tape número 5, fue muy enfático en su cariño hacia Milei, y no se escucha bien en el audio. Si quieren lo vemos como paña y les digo lo que ocurrió en ese diálogo. El Pato Bondancieri le dijo a Milei, vamos a volver de la mano de Martín. Es el Pato Bondancieri, bueno, arquero de Boca. Está con José Luis Esper. Claro, son dos arqueros, ¿no? Dos ex arqueros. Dos ex arqueros, claro, colegas, diría Milei, como cuando hizo Lugatti. Bueno, vamos a volver, le dice ahí al oído de la mano de Martín. Ahí la figura es Martín Palermo, insisto, con este vínculo con Patanián. Che, menciono mucho yo acá, y es mi gran preocupación desde siempre, de esta burguesía fallida en Argentina, de este establishment que aparentemente uno lo ve como contramano del desarrollo nacional. Hay muy pocos que ahondan en ese tema. Es más fácil hablar de los políticos que hablar de los empresarios e investigar y decir, bueno, ¿qué quieren? Bueno, ese libro, ¿qué quieren?, lo hizo un periodista muy respetado por mí, admirado, que se llama Ale Berkovich, y está acá conmigo. Hola, Robert. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por todo el apoyo que nos has dado en estos días que tuvimos algunos problemas. Por favor, toda mi solidaridad. Vengo y te traigo además la de Ángela, que me dijo decirle a Roberto, ahora cuando me estaba yendo de casa, que me solidarizo con él. Bueno, también vino Ari ayer al programa. Lo vi. Así que, bueno, buen día a todos, buen día, Fer. Bueno, no te digo que nos cuentes el libro porque quiero que la gente lo compre, mostralo, pero contanos qué quieren los dueños de la Argentina. Bueno, este libro que la verdad que me sorprendió la cantidad de gente que Impresionante. vino. Sí, fue alucinante porque es un tema que a vos yo sé que te apasiona, a mí también, pero no parece ser una pasión de masas. El establishment, la elite, el gran capital. Bueno, vinieron 1.200 personas a la presentación, una locura. Y me da la sensación de que en parte ese interés tiene que ver con la incógnita, con el tabú que suele rodear al gran capital, por razones evidentes, porque ellos trabajan mucho para que no se sepa nada de ellos. De hecho, bueno, es lo que pasó con Cabezas, ¿no? Que le sacó una foto a Chabrán en su momento. Hoy, en la era de las pantallas, de las plataformas, todavía, si vos mirás la lista de las 50 grandes fortunas de Forbes, a la mayoría nadie le conoce la cara. Así es, pueden andar por Buenos Aires tranquilos, que nadie va a decir, mirá quién está ahí. Bueno, la verdad, en primer lugar, ese tabú, a mí me parece interesante que la democracia se proponga derribarlo. Si son tipos que definen cuánto pagamos la luz, cuánto pagamos el gas, cómo comemos, qué pensamos, cómo nos vestimos, de qué manera interactuamos entre nosotros, está bueno saber qué quieren ellos. Segundo, me da la sensación de que tomaron una decisión, no necesariamente orgánica ni coordinada, pero una decisión bastante unánime de bancar a Milei, de bancar este proceso de transformación, de reseteo de la economía argentina, y que lo hacen incluso en los casos en los que lo hacen a pérdida. Esto es lo más interesante. Mi hipótesis es que lo hacen porque, por un lado, Milei sintoniza con un anhelo muy viejo de ellos, de correr al Estado de la disputa por el excedente, donde el Estado viene a intentar sacar de su órbita de decisión una parte de lo generado por la sociedad. Si vos mirás el PBI argentino, bueno, si el Estado representa un 40% como salió de la pandemia, o un 35% como salió del kirchnerismo, no es lo mismo que represente un 25% como en 2001. Ese 25% del PBI
No digo que necesariamente se decida democráticamente su destino, porque el Estado no es tan transparentemente representante de la sociedad, pero es un 25%, un 35%, un 40% que escapa a la decisión de los dueños. Un poco enhebré esta hipótesis de tanto escucharlo a Paolo Rocca, que me parece el que más nítidamente expresó este deseo, esta rivalidad con el Estado en los últimos 10 años. Avisó mucho Rocca, lo dijo muchas veces, cuando lo cagó a pedos a Guzmán, ¿te acordás una vez? Sí, sí. En ProPymes, pero en muchas otras ocasiones el jefe de Techint mostró al Estado como un rival. Pero también me di cuenta un poco en China. El año pasado, cuando conocí China, pregunté, tal vez demasiado arriesgadamente, pero pregunté por los grandes magnates chinos, que, ¿se acuerdan? El dueño de Alibaba, por ejemplo, que vos en China lo usás todo el tiempo. Jack Ma. Claro, Jack Ma es el tipo, pero vos en China usás Alipay, Alibaba, AliExpress, usás todas las versiones de la misma plataforma, que es súper integrada, muchísimo más eficiente que las que usamos acá. Impresionante, pero también parte del control social que Claro. tiene el Estado. Bueno, en un momento les pregunto, ¿y ellos qué quieren? Y si ellos quieren otra cosa distinta a la que quiere el Estado, el partido, ¿qué hacen? Bueno, no creo siquiera que se animen a decirlo, me dijo uno. Claro, la relación entre el Estado y el capital es muy distinta en Occidente. Y estos tipos deciden y quieren tomar decisiones, sobre la mayor porción del PBI posible. Bueno, me parece que con Milei sintonizaron en parte por eso, pero en parte también porque ellos conectan con una embestida del gran capital contra el trabajo que se está dando a nivel mundial, que la verbalizó, la explicitó Warren Buffett hace 20 años cuando dijo hay una lucha de clases, Y la estamos ganando. la está dando la mía y estamos ganando. Claro. Bueno, este libro recoge en mi ensayo, es una introducción mía, luego esta hipótesis desplegada en función de lo que hablé con ellos en estos últimos 25 años, buena parte de los cuales los pasé al mando de Fernando Alonso como editor. Y bueno, Hay cosas peores. Hay cosas peores, sí, seguro. Más o menos. Bueno, el diálogo con ellos es el que nutre y cruza esta hipótesis y la va buscando contrastar con lo que pasa hoy, pero son diálogos míos con, no sé, Javier Madánes Quintanilla, Bulgeroni, Minlin, Brito, tipos que no hablan todos los días en los medios, y con ellos recogiendo algunas de estas conversaciones de estos últimos años y algunas que hice el año pasado mientras Vos hacía el has libro. logrado que hablen con vos, a pesar de que tenés una posición muy crítica sobre ellos. Sí, siempre fue así y siempre tuve ese acceso en función de un trato respetuoso, aún en el disenso y en muchas veces. Bueno, algunos han dejado de hablarme, algunos se han enojado, han intentado tomar represalias, pero la verdad, me preguntó Rey cuando lanzamos el libro si este era un libro antiempresa. No, este no es un libro antiempresa. Este es un libro que precisamente busca desentrañar qué quieren los dueños de las principales fortunas del país, porque me sorprende que en muchos casos estén dispuestos o parecieran estar dispuestos a sacrificar sus empresas. Claro. Tengo una pregunta. La clase media porteña, por identificar a un votante del PRO institucionalista, ¿se sentiría defraudada después de leer qué esperan las grandes fortunas, los grandes empresarios para la sociedad? No, yo creo que les interesaría. Les puede interesar leerla, pero digo, ¿se sentiría defraudado del país que ellos piensan? ¿Es el mismo país que ellos están creyendo apoyar? No. La apuesta y el modelo por el cual parecen jugados los dueños es una apuesta subdesarrollista. Es un planteo que no incluye a toda la población. El país que quieren los dueños no es un país para 45 millones de personas. Es un país circunscripto a
un rol subordinado en términos internacionales y productivamente abocado a petróleo y gas, minerales críticos, litio, tierras raras, cobre, oro y proteína vegetal, que es lo que ya hacemos. Es la Argentina pastoril. Lo que pasa es que lo interesante es que Ceci Ricap, por ejemplo, que es una de las investigadoras que convoqué en esta compilación de otros 5 ensayos, hay 5 focos distintos en los cuales tratamos de respondernos la pregunta ¿qué país quieren los dueños? El foco que hace Ceci Ricap es buenísimo, yo se la súper recomiendo a Ceci, es una economista que ahora trabaja con Mariana Mazzucato, es la jefa de investigadores de Mariana Mazzucato en Londres, estudió conmigo acá en la UBA, Orgullo Nacional, y estudia específicamente la dinámica económica de las plataformas. Entonces, en su capítulo lo que se ve es que todo lo que desarrolla Marcos Galperín, por ejemplo, está subordinado a la nube de Estados Unidos, a la nube de Amazon Web Services, por ejemplo. Así como en su momento empezó imitando a eBay, con fondos de un tipo que estaba en PayPal, bueno, trabaja para Amazon, para Jeff Bezos, y ninguna de las innovaciones en términos de programación y de desarrollo implica un grado de avance en tecnificación argentina o en IT. Es muy interesante eso porque actualiza la teoría de la dependencia, que nada, es un sustrato fundamental para este libro. De hecho, es lo que medio busco contrastar en la realidad actual. No solo los teóricos de la dependencia latinoamericanos, que son buenísimos, también la propia Rosa Luxemburgo, Lenin, todas las teorías del imperialismo, hasta la teoría de la dependencia, creyeron que había algo desde afuera, una fuerza desde afuera que te cagaba. Bueno, los dependentistas agregaron un factor, que es que hay un gerente local que facilita esa explotación o esa exacción. Ahí hay otra punta que es qué amigables que son con el capital extranjero, ¿no? La relación, si uno ve a Milei no es un tipo que está para hacerle negocios a Roca y qué sé yo, nada más. Es un tipo que está abriendo al capital extranjero y a los negocios de Estados Unidos, y no veo que haya un rechazo en la élite, por lo menos no sé, no lo veo sobre la mesa. No se ve justamente porque esa élite renunció a que la Argentina lleve adelante un proceso de desarrollo autónomo. Y Milei es la expresión política de esa renuncia. Si ellos estuvieran dispuestos a conducir el desarrollo argentino... Por eso no son una burguesía, ¿no? Claro, pero es muy interesante porque hay un montón de estudios en esta época que hablan de esto. Varoufakis, con su libro Tecnofeudalismo, que recomendó un montón, dice esto, dice, los capitalistas ya no son capitalistas, son rentistas, y los que siguen intentando ser capitalistas, no sé, mi amigo Roque Manuli, que hace estas camisas maravillosas con sus sastres y sus costureras en Lomas del Mirador. Talento argentino, vos lo ves, un chabón, un sastre que con los dedos dibuja un bolsillo en el aire de un saco, hermoso. Ese chabón, en la medida en que estas políticas se sigan desplegando, no tiene más destino que ser vasallo de un rentista que le va a imponer sus condiciones para vender esa camisa, y esas condiciones van a ser leoninas, como el 11,99% masiva que le cobra Galperín a todos los que quieren vender a través de su plataforma, que muchos nos deben estar mirando diciendo, sí, la puta madre, o sí, me cobra un montón también cuando me quiero cobrar con tarjeta con su aparatito. Bueno, por eso decía la importancia del capítulo de Ceci. Aún lo más avanzado que tiene la Argentina, los unicornios argentinos, que tanto orgullo le dan al suplemento económico de la Nación, por ejemplo, bueno, no derraman, por decirlo en sus términos, innovación sobre el resto de la economía. Y se podría hacer eso, porque la gente que labura en esos unicornios desarrollando con la nuestra, porque tienen unos subsidios estatales monstruosos, podrían estar haciendo una plataforma, un Uber argento, que en vez de darte 3 tipos de auto para moverte por la ciudad, uno más caro, otro carísimo y otro extra caro porque hay alta demanda, te diga si hay un transporte público alternativo que te puedas tomar, si hay la posibilidad de que te sientes en el auto de alguien que lo tenga vacío. Claro. ¿Entendés? Las potencialidades del uso, esto lo dice mucho Mechi, de Alessandro también, la veo acá de acá, las potencialidades del uso de la tecnología para mejorarnos la vida hoy, si hubiera decisión de los dueños
y hubiera la posibilidad de articular con el Estado, es infinita. No hay ninguna idea de desarrollo, de planificación, de nada, de parte de los empresarios. Ahora, ¿y Cero. qué pasa con los que sobran? Porque una de las características de la élite económica argentina, entre otras cosas, es que toma como referencia, por citar a los países vecinos, antes Chile, ahora Perú, pero más o menos es el modelo que ambicionan. En Chile, en su momento, ese afán por hacer un país para pocos generó una pieza artística que es el baile de los que sobran, ¿no? No la conozco. Claro, el baile de los que sobran es de un grupo chileno de los 80 que justamente Sí, los reflejaba... prisioneros, ¿no? Los prisioneros, reflejaba este fenómeno. Bueno, ¿qué imaginan para los que sobran? Para los que sobramos, porque en el país de los dueños sobramos. ¿Qué imaginan? ¿Ya probaron con el genocidio? No alcanzó, digamos. No, por supuesto que la represión no es algo que amilane a ningún gran capitalista, ni de acá ni de ningún otro lado del mundo, pero me da la sensación de que la búsqueda pasa por otro lado, de que pasa por el lado, por ejemplo, del ingreso universal. Los magnates de las plataformas han hablado de un ingreso universal para que la gente no se muera y se mantenga mínimamente así, digamos, pobre. Claro. Durante mucho tiempo, hace mucho que proponen eso. Tipos, no sé, sale Bill Gates, pero creo que Zuckerberg también, varios. Que es una aspirina contra la revolución, ¿no? Sí. Bueno, te mantengo calmado. Naturalmente. No funciona igual. En Chile y en Perú no hay. Lo que funciona son 500 años de asimetría estructural, digamos. Sí. Pero en Argentina es difícil porque no está esa historia. Entonces Bueno, habría que reinventar la historia. Por eso me parece que la apuesta por Milei también, porque es una apuesta disciplinaria. La batalla cultural es eso. No solo la batalla cultural, también la opresión económica, el shock regresivo. El bondiero, vieron que el otro día el paro de bondis, el martes de la semana pasada, tuvo un montón de testimonios de colectiveros que decían, yo después de manejar 10 horas, hago otras 2 de Uber, o de Didi, o lo que sea. Eso no pasaba. Y eso es disciplinador. Eso es algo que te hace llegar a tu casa filtrado, roto. Y hay mucha gente que lo hace. Yo al primero que lo vi es a Juan, el guardavidas de la Pile donde voy, que me dijo, a veces hago Didi, y dije, qué raro. Pero, Y eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Del individualismo como una de las características de esta época. Establecer vínculos significativos, como los que, por ejemplo, después permean en la política, es algo que requiere horas, requiere esfuerzo, requiere que tengas ganas cuando volvés a tu casa de volver a salir a encontrarte en una básica o en un comité o en la plaza a discutir con tus amigos sobre política. El libro del coreano que habla de la sociedad del rendimiento habla de eso, ¿no? Ese tipo después está acabado. Hizo todo lo que pudo, el tipo la peleó, salió de la pileta, fue el Uber, qué sé yo, cuando llega a la casa. Sí, claro. Bueno, la vida magnate es una vida muy distinta a nuestra vida. En esa vida cotidiana, alejada de las privaciones, pero también con sus anhelos, sus intimidades, sus miserias, ¿por qué no? Se mete Tartu en un capítulo que es el que más disonante les va a resultar cuando lo lean. ¿A vos ya te lo mandaron, Robert? No. Bueno, te voy a dar este. Bueno. Cuando lo lean les va a resultar quizás más disonante porque son todos investigadores, la mayoría economistas. Cecilia Ricap, ya te hablé de ella, escribe sobre las plataformas. Después Lara Bernstein es una antropóloga especializada en energía, consultora, labura con Nicolás Arceo, escribe sobre Vaca Muerta. Ahí si quieren también nos detenemos un poco el sueño del doradista de con esta nos salvamos todos. Nos quedan 2 minutos. Bueno, ahí se mete Lara con un capítulo que también me parece interesante porque dice, aún con el RIGI, aún cuando le dieron ventajas inéditas a los grandes grupos multinacionales, sobre todo del petróleo, no hay un shock de inversiones en Vaca Muerta. Nadie está yendo a Vaca Muerta. Entonces ella dice, hacía falta el gran capital, hace falta fomentar, porque si no, no vamos a sacar ese gas y ese petróleo de ahí, pero hacía falta también la planificación del Estado, porque si no, no habría habido Vaca Muerta sin recuperación de YPF y si no, tampoco habría habido
gasoducto. Claro. Entonces, es muy interesante el foco que pone ella ahí. Gustavo García Zanotti, también doctor en economía, rosarino, muy capo, hace un recorrido por todas las tramas offshore de las empresas, tiene unos diagramitas de esos Experto rizomas. en evasiones. Muy capo. Es muy capo. Muy capo. Bueno, él escribió el capítulo sobre esto, sobre cómo las grandes empresas argentinas se extrañaron del país durante estos 25 años en los cuales yo estuve hablando con ellos. Mientras hablábamos, armaban offshore. Claro. Y después está, como te decía, está Juan Iodicio, un historiador económico que habla del país que quisieron los dueños en la historia, los distintos proyectos. Esto no es la primera vez que pasa, que hay una apuesta como subdesarrollista como la de Milei. Y finalmente el capítulo de Tartu, que te decía, les puede resultar disonante, pero a mí es el que más divertido me pareció, porque cuenta desde por qué un vendedor de autos importados no puede entrar, no puede ser vecino en la torre de mega lujo que hizo Marcelo Mindri enfrente del Paseo Alcorta, hasta cómo se va a las carreras de autos en Monza, en fin, más cuestiones de la vida cotidiana, que además tampoco las revistas del corazón recorren, ¿no? Porque tampoco en eso salen. Bueno, los invito a comprar el libro. Esas son cosas que en los medios de comunicación no tenemos tiempo, no tenemos el desarrollo, hay muy poca gente que se ocupa de investigar eso. Me parece que además de un investigador, sos un difusor de ese tipo de ideas y nada. Para vos, Robert. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco que hayas venido y en serio, todo lo que estuviste cerca del destape en estos días, que bueno, fue una época media complicada y te lo agradecemos. A mí me encanta estar acá. Gracias por la invitación. Los veo cuando puedo. Después ya entramos a competir, pero es un honor estar acá y además con tantos amigos. Ya nos vamos. Queda Adrián Murano con sus verdades afiladas. Chao, un abrazo a todos y a todas. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto.